Bueno, muy buenas tardes, todavía tardes y queremos que sean noches, por eso estamos muy contentos hoy de celebrar este día, esta noche de los museos, y creemos que ha sido pues una idea muy acertada por parte de la concejalía y nosotros pues estamos muy agradecidos de que pues hayan tenido a bien que seamos el cartel ya de cierre para este día de los museos, ¿no? Y bueno, pues os voy a contar brevemente en qué va a consistir un poquito la actividad de esta tarde-noche. En primer lugar, vamos a asistir a un mini concierto, vamos a llamarle así, de una gente que a mí me hace especial ilusión presentar. Ya sabéis que en las 3 ediciones de Totana y Superpatrimonio, del cómic que editamos desde la Asociación Cálato, pues teníamos un apartado muy importante dedicado al patrimonio musical. Y el patrimonio musical pues lo hace este tipo de personas que vemos aquí, que además pues espectacular porque son muy jóvenes. Creo que estamos todos rondando el primero de bachillerato, pero estamos trabajando en una formación bastante sólida. Trabajan en el conservatorio y nosotros pues queríamos esta noche pues que fuesen ellos el aperitivo de esta actividad de la Noche de los Museos. Entonces, ahora Álvaro va a presentar cuáles son las piezas que van a interpretar. Ellos son Low Brass Quartet, son todos instrumentos de viento. No sé si les estoy haciendo un poco de spoiler, pero bueno. Yo quiero agradecerles, por supuesto, porque ha sido con muy poquito tiempo el que tengan la predisposición de estar esta noche aquí. Y luego después lo que vamos a hacer, Maribel va a presentar el acto y después pues los ponentes que me acompañan en esta presentación, Juan Antonio Ramírez, compañero arqueólogo director del yacimiento, con este que os está hablando, y luego Mariné Frejeiro, pues que lleva una dilatada trayectoria también en el campo de la investigación arqueoantropológica. Entonces después vamos a hacer la charla y luego, pues bueno, quien tenga y le apetezca el placer de visitar el laboratorio y esos enterramientos que es lo que venimos a presentaros esta noche aquí, pues lo haremos, si podemos, todo lo más rápido posible, ¿vale? Pero tened en cuenta que al final son muchas las cosas que queremos contar y bueno, lo que quiero hacer es agradeceros, por supuesto, que hayáis sacado un ratito del sábado por la tarde-noche para que hablemos de patrimonio, para que hablemos de cultura y bueno, pues también quiero agradecer, por supuesto, la presencia de los medios de comunicación que bueno, pues vaya a transmitir esto a la gente que no puede asistir y también a los miembros de la corporación municipal, que yo creo que esto es importante, que los políticos estén apoyando este tipo de actividades y que la cultura pues al final es hacer buenos ciudadanos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues le paso la palabra a Álvaro, que va a presentar en qué va a consistir la actuación. Bueno, buenas tardes. Os preguntaréis, ¿qué hace el tío este aquí de pie? Pues yo voy a explicar un poco qué somos, a qué nos dedicamos y qué vamos a hacer hoy. Nosotros somos el Low Brass Quartet, somos un grupo de cámara que está originalmente formado por instrumentos de viento metal bajos. Es decir, normalmente somos como voz primera un bombardino, que soy yo, un trombón, que lo tenemos aquí, un trombón bajo y una tuba. Todos instrumentos, como ya veis, graves. Entonces, ¿qué ha pasado? El trombón bajo no ha podido asistir y por eso se ha ofrecido César a echarnos una mano. Un aplauso, por favor, para César. Y bueno, y hoy vamos a interpretar 4 piezas cortas y esperemos que os guste. La primera es un tango argentino por una cabeza. Yo creo que es una pieza conocida y con así ritmo de tango, tal. Luego, como segundo, un paso doble también conocido en el mundo, que yo creo que así un poco más festero para que esto no sea un tostonazo. Luego, Putting on the Ritz, que es una obra para quinteto de metales, que es así, es jazz, es una obra jazz que es muy movida y bueno, y a nosotros nos encanta interpretarla. Y por último, Suspiros de España, otro paso doble también muy bonito, que yo creo que os va a gustar mucho. Muchas gracias. Gracias, Álvaro.
Bueno, muchísimas gracias a Low Brass Quartet. Yo he dicho que eran talento y eran futuro, aparte de por edad, es porque esto promete y seguro que tienen un futuro musical impresionante. Nada, reiterar el agradecimiento. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Maribel, a la concejal de Cultura, pues para que nos dé la acogida, ¿no?, esta noche y bueno, pues que explique un poquito en qué ha consistido el Día de los Museos hoy. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros la presencia aquí esta tarde, una tarde de sábado preciosa. La celebración del Día de los Museos de este año, pues la hemos concentrado en hoy, en el sábado, y bueno, pues han tenido lugar diversas actividades, sobre todo pues enfocadas a la visita de nuestro patrimonio. Esta mañana han tenido lugar visitas a la Bastida, también al cementerio, con Juan Canova Mulero de guía, de ese guía excepcional. Y luego por la tarde pues ha habido una visita, bueno, dos visitas en dos horarios diferentes al Museo de la Torre, por Belén, la técnico de turismo del Ayuntamiento, y también a la colección museística que hay de la Policía y de la Guardia Civil en las instalaciones de la Policía Local, a cargo de Andrés Martín, que bueno, que fue el artífice de, bueno, pues de ir coleccionando todos estos objetos pertenecientes a la Policía y a la Guardia Civil. Y bueno, y el cierre, el broche de oro de este Día de los Museos, pues es ahora este acto, y desde aquí pues agradecerle tanto a los guías que han estado durante todo el día haciendo estas visitas para que la gente, los totaneros, los vecinos puedan disfrutar del patrimonio que a veces no conocemos tan bien como podemos pensar, y también, por supuesto, agradecerle a este cuarteto de estos jóvenes talentos que tenemos en el municipio. Bueno, aquí vemos cómo la juventud pues está pisando fuerte y es un orgullo para todos nosotros pues ver cómo esta gente está pues eso, avanzando y bueno, y haciendo unas interpretaciones musicales que son una verdadera maravilla. Y por último, como no, agradecerle a Guerao, a José Antonio, a María Inés y a Juan Antonio, pues la charla que ahora va a tener lugar acerca de la vida y de la muerte, ¿no?, en las Cabezuelas, en el yacimiento arqueológico de las Cabezuelas, que vienen excavando pues desde hace muchísimo tiempo, desde hace una década, y que este verano pues nos sorprendió con una grata sorpresa que ahora os van a desvelar. Nada más, reiterar mi agradecimiento por su asistencia y también mi agradecimiento a todos los que han hecho posible que hoy hemos podido celebrar el Día de los Museos aquí en Totana. Muchísimas gracias y buenas tardes. ¿Me llevas la silla? No, pero sí, por ella. Bueno, y ahora ya empezamos. Ya hemos hecho el aperitivo y ahora vamos ya a ver si es el plato fuerte, no sabemos qué plato va a ser. Voy a hacer una breve presentación, ya de los compañeros no, porque creo que sería reincidir un poquito en el asunto, pero sí que me gustaría pues agradecer a los miembros de la asociación, los que nos dedicamos a esto de la arqueología. Veo varios compañeros por ahí, sabemos que al final la parte más visible son los 15 o 20 días que estamos en los yacimientos, pero luego hay un trabajo detrás que es impresionante. Y en ese sentido, pues el trabajo que estamos haciendo en el proyecto de investigación de las Cabezuelas sería imposible sin la asociación, sin el grupo de gente que hemos conseguido formar en estos ya más de una década de investigación. Estoy viendo a muchos colaboradores de algunos años, cada uno conforme ha podido participar con nosotros, pero yo tengo que decir que todo este montaje, y quiero pediros disculpas porque veo que hay gente que se ha quedado de pie, pero bueno, esto ha sido gracias a los compañeros que todos los martes, muchos fines de semana estamos trabajando y no es la parte visible de esos 15 días de excavación, con lo cual yo sí que os pediría, ya sé que son muchos aplausos, pero para los miembros de la Asociación Cálatos, que no quiero citarlos a todos, pero un aplauso para ellos porque el proyecto sobrevive gracias a ellos. Nosotros somos la parte más visible. De hecho, lo que sí que me gustaría comenzar diciendo es que
Hoy venimos a hablar del patrimonio de Totana, pero venimos a hablar de ciencia. A veces pues se nos olvida que estamos paseando por el pueblo, vemos las cosas que nos rodean, que son cotidianas, pero lo que sí que me gustaría decir también es que la ciencia sin la divulgación no es nada. Nosotros estamos haciendo mucha divulgación del yacimiento, pero también estamos haciendo muchísima ciencia. Hemos participado en congresos, por supuesto, a nivel regional, pero también nos estamos acercando ya a foros de carácter internacional. Hemos estado en Granada, en congresos en Granada, en Ciudad Real, en Córdoba, bueno, en fin, estamos moviéndonos y el patrimonio de Totana, en este caso el yacimiento de las Cabezuelas, aparte de la labor de divulgación que estamos haciendo y acercarlo a la sociedad, pues estamos en los foros científicos, ¿no? Entonces, es una cosa que sí que me gustaría poner en valor desde el minuto uno, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que vamos a hacer es una breve descripción, esperemos que breve, de cómo se origina el proyecto, dónde está el yacimiento, qué es lo que hemos hecho estos primeros años y luego sí que remataremos con la intervención de María Inés, con ese hallazgo inesperado de bueno, pues estos enterramientos que ahora vamos a intentar un poco interpretar y poder sacarle la información que ellos nos transmiten, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso le paso la palabra a mi compañero Juan Antonio, del que tengo que decir muchísimas cosas porque ya llevamos trabajando en tándem pues cerca de 30 años, él tiene bastantes más que yo. Y he dicho 30 y seguramente estaremos por ahí, ¿no? 26, 20, sí, por ahí andará. Pero bueno, es especialista en el periodo andalusí, pero yo tengo que decir que he tenido la suerte más grande del mundo porque no me equivoco si digo que está entre los 5, en el top 3 de los arqueólogos de la región de Murcia, con lo cual no es totanero, es el único defecto que tiene, que es de Alhama, pero bueno, le paso la palabra y vaya a ver cómo por su boca sale ciencia. Os paso con Juan Antonio. ¿Podrías poner aquí, ahí? Bueno, no sé si estaré a la altura de las expectativas, la verdad. Bueno, ¿ha dicho top 3? ¿Top 3? Top 3, top 3. Bueno. Yo estoy en el 1. Ah, vale, vale. ¿Avanzamos con este mejor? Sí. Bien, mi parte aquí es, bueno, muchas gracias al Ayuntamiento de Totana por la organización del acto, a mis compañeros, a todos, a los medios, a ustedes por su interés. Y mi función aquí es un poco explicarles lo que venimos haciendo desde el año 2014, que ya ha llovido, bueno, no tanto, pero llueve de vez en cuando. Y lo que estamos haciendo y lo que estamos sacando en claro de esta intervención, con mucho trabajo, con mucha ayuda, no siempre con los medios que nos gustaría, pero ahí vamos. Bueno, la mayoría son de Totana, imagino, pero siempre habrá alguien que no, entonces voy a tratar de explicar dónde estamos. El Villar de las Cabezuelas de Totana, hemos recuperado este nombre. Hasta ahora ha sido conocido en la bibliografía arqueológica como Cabezuelas de Totana, pero las cabezuelas ya saben ustedes que es un nombre genérico, que es del relieve que hay aquí arriba, de estas cabezuelas, valga la redundancia, son montecillos, que son la estribación oriental de la Sierra de la Tercia. Pero a partir de la tesis de Josías, de José Antonio Sánchez Pravia, vimos que en documentación del siglo XVI, sobre todo, se le menciona como villar, simplemente el villar. Villar es un término que significa un sitio antiguo donde vivía la gente, un pueblo antiguo, ¿no? Deshabitado normalmente. Y entonces hemos reunido esas dos acepciones, Villar de las Cabezuelas, de manera que especificamos un poco. ¿Y dónde estamos? Pues ya ven ahí entre Lorca y Murcia, en ese paso. Espero que se vean bien las imágenes, tenemos un problema con el tema de la luz y del horario, porque el apoyo que llevamos es gráfico principalmente, voy a ir apoyándome en las imágenes que van a ir viendo. Bueno, pues ahí ven que estamos en el Valle del Guadalentín, casi en una zona intermedia entre Lorca y Murcia, en una zona muy interesante porque estamos ya metidos un poco en donde empieza ese paso hacia la parte meridional de Sierra Espuña, a esa comarca, esa zona que hay ahí, hacia las alquerías, toda esta zona muy rica en recursos agrícolas, agropecuarios, hacia Aledo, pero también en esa zona de comunicación natural que es el Valle de Guadalentín, que comunica todo Levante con Andalucía, nada menos. Aquí vemos el entorno donde estamos, como digo, en ese relieve, en ese extremo, en ese vértice de las Cabezuelas. No sé si se aprecia el casco urbano actual de Totana, que lo hemos puesto ahí en una sombra ligeramente gris. Lo que ocupa la extensión que ocupaba este poblado, pese a lo pequeño que es en comparación con el término actual de Totana, que es una ciudad. Aparte de tener el título de ciudad, también lo es geográficamente.
ven la entidad. Sin embargo, el yacimiento es bastante importante. A lo largo de la historia ha sido clave en muchos periodos. Ahí ven un poco donde está también el castillo de Aledo, que en la Edad Media es un punto clave, puesto que es la cabeza administrativa de este distrito, de Tautana, que aparece así en las fuentes árabes. Una aproximación, supongo que todos más o menos saben dónde está, y estamos en esa loma suave en la parte norte de Totana, del casco urbano, junto a la Rambla de la Santa. Un poco más abajo del punto donde se une la Rambla de los Molinos, que probablemente era el recurso más importante de la zona, más que la propia Rambla de la Santa. En la documentación del siglo XVI aparece muchas veces mencionado como río. Y ya saben ustedes que hasta el siglo XIX movía hasta 11 molinos. Era un auténtico río, era un curso de agua permanente, y por debajo del yacimiento pasaba ese recurso que es el que permitió la ocupación humana del lugar, porque es una zona muy seca. Ya saben que más allá están los secanos y por encima está el prado. Ahí ven una imagen aérea del yacimiento, de ese cabezo, con esa superficie más o menos plana. Está tomada desde el norte, ahí ven un poco el barrio de San José como asoma arriba. Y es un yacimiento muy complejo. Es un yacimiento que está ocupado desde el final de la Edad del Bronce. A diferencia de yacimientos como la Bastida, que tiene un único horizonte cultural, el Argar, aunque sea una etapa que ocupa nada menos que 1000 años, este yacimiento prácticamente es un yacimiento que tiene casi 3000 años. La ocupación que hemos detectado más antigua coincide más o menos con el abandono de la Bastida. Hay alguna cerámica que podría indicar, pero no otro tipo de restos, que hubo una ocupación durante el Argar. De momento no hemos encontrado una evidencia clara, pero sí algún fragmento cerámico, poca cosa. Lo que sí hay son ya fondos de cabaña, zonas de ocupación en el bronce tardío final. Y así sigue hasta época con una continuidad absoluta, hacia época del hierro antiguo, periodo ibérico, los romanos, en fin, toda la secuencia. Aquí el hábitat romano es pequeño porque los romanos no eran muy de vivir encima de los cabezos, a ellos les gustaba más el llano. Ya saben ustedes, si conocen la obra de Munura y Abadía, que aquí en Totana hay unos hallazgos muy importantes y que hasta ahora no han podido tener continuidad, que se producen a principios del siglo XX en torno al ayuntamiento, la Balsa Vieja, por aquí, con esculturas, con piezas muy interesantes. Ahí tienen este es el que llamamos sector 1, ahora lo veremos mejor para que se hagan una idea. Hemos diferenciado por colores los distintos momentos de las estructuras que tenemos. Tenemos las estructuras más modernas, que son las del periodo medieval, andalusí, esas marrones o anaranjadas que hay ahí. Debajo están las del periodo, algunas del periodo romano, que son esas azules. Tenemos silos, y tenemos esa mancha que hay abajo así de color lila, que es ahí hay una especie de cabaña, creemos que es una casa de la edad del bronce, del bronce final. El yacimiento ha sido conocido desde hace tiempo por los hallazgos que se produjeron a partir de la intervención, penosa intervención que tiene lugar en 1972. El yacimiento estaba en una finca privada y el dueño del momento pues decide que va a poner una plantación ahí agrícola. No sabemos exactamente de qué, no tenemos un detalle exacto de cuál era la intención, pero parece evidente que era así, quería ponerlo en cultivo. Y pese a que había estado cultivado de almendros desde muy antiguo, hay documentación, ya digo, desde el 16, que ahí tanto se cultivaba como también había sido una zona de majada, de pernocta de ganado. Pero en el año 72 pues el dueño decide que va a poner ahí una plantación moderna y mete una serie de maquinaria y comienza a explanar el cerro, a ponerlo en condiciones adecuadas para el cultivo que él quería hacer. No sabemos quién fue exactamente, pero alguien de aquí de Totana que sabía, los totaneros sabían que ahí había unos restos muy importantes. Alguien lo da a conocer, lo denuncia, digamos, al Museo Arqueológico de Murcia, al Museo Provincial, que entonces estaba dirigido por Manuel Jorge Aragonés. Creemos que la persona que dio parte probablemente fuese un maestro, ¿no? Pero no sabemos exactamente identificar qué persona fue. El caso es que el director del museo se personó aquí y cuando vio lo que estaba saliendo, los destrozos que se estaban haciendo, mandó que se pararan esos trabajos, se puso de acuerdo con el ayuntamiento y se planteó hacer una excavación. Para entonces más de la mitad de la superficie del yacimiento estaba o destruido o seriamente dañado, lo cual es una pena. Y fue el punto de inflexión.
A partir de entonces, bueno, se hace una intervención, el propio Manuel Jorge Aragonés se organiza una intervención en la que parece que no estuvo presencialmente demasiado tiempo, la dejó en manos de maestros locales, por eso suponemos que quien dio parte fue un maestro. Participaron alumnos de esos maestros, que quizás algunos estén por aquí, hoy son gente ya mayor, estamos hablando del año 72, eran niños en el 72, gente que tiene ya 60 años o más probablemente. Y pues por las tardes, en fin, si algunos lo sabrán mejor que yo, por las tardes, los sábados, iban allí a excavar de una manera un poco así, no muy irregular, ¿no? Manuel Jorge Aragonés dejó las responsabilidades en estos maestros y en un momento determinado dijo, bueno, pues ya está. Se sacaron ahí unas casas del periodo ibérico, una cerámica muy interesante, y el yacimiento quedó un poco ahí en el olvido, pero siguió siendo frecuentado por aficionados, por gente que buscaba piezas bonitas. Están viendo ahí dos piezas que son de esa época, que están, la de la izquierda está en el Museo de Murcia, forma parte de un decomiso que se hizo hace unos años la Guardia Civil, estaba en propiedad, en manos de un particular. La de la derecha es de la colección Murviedro, que está actualmente en el Museo de Lorca. Está expuesta, creo, esa pieza del periodo ibérico, son piezas magníficas. Esto está en el Museo de Lorca, pero no está expuesto, está en los almacenes, son pondus, son pesas de telar, que nos están hablando de la economía de esta gente, de lo que producía. Una ánfora también del periodo ibérico púnico, que indicaba que este yacimiento había tenido una fase muy importante en época ibérica. El profesor Pedro Lillo Carpio, le dedicó un capítulo en su tesis doctoral sobre el poblamiento ibérico en la región de Murcia, y bueno, la rotundidad de estos materiales, los estudios que se iban haciendo, dieron a conocer el yacimiento a nivel de bibliografía, historiografía, bibliografía histórica arqueológica. Pero todo el peso recaía en la fase ibérica. Parecía que era un gran yacimiento ibérico y que no había otra cosa ahí. Sin embargo, ese resultado era un poco sesgado porque estos hallazgos, ya digo, eran producidos por aficionados que les gustaban este tipo de piezas y no otras, ¿no? Nos han contado, algunos de ellos colaboran con nosotros y nos han contado que, bueno, pues ellos no tenían un criterio claro, o sí lo tenían, pero el suyo era puramente estético, ¿no? El sacar piezas bonitas. Y, por ejemplo, las piezas islámicas o medievales, que son menos vistosas, pues a veces las despreciaban y las rompían directamente. Nos contaban cómo aparecían ollas enteras y las tiraban, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso nos hizo plantearnos que el yacimiento, en visitas que hicimos varias veces, sobre todo aquí mi compañero Guerao, con su mujer Vero, también arqueóloga, que está por aquí, que comenzó con nosotros. Visitas al yacimiento, veíamos siempre allí materiales, veíamos cosas muy interesantes, había sillares, había piedras, había cosas por allí que nos decían que allí todavía había mollas. Y entonces en el año 2014 planteamos una excavación científica seria, como la que el yacimiento no había tenido nunca y que se merecía por lo maltratado que había estado. Y bueno, eso es una foto que he puesto. La foto, como ven, es de la época del COVID, del año 2020, pero bueno, rememora un poco ese comienzo casi heroico del 2014, cuando planteamos a la comunidad hacer esta excavación. Y hubo quien nos dijo, ¿pero dónde vais? Si ahí no hay nada, si eso está roto, está todo destrozado. Bueno, pues con ganas, con voluntarios, con gente con pocos medios. El yacimiento es propiedad particular, pero con el apoyo, con la licencia de los dueños, con su apoyo, con el apoyo del ayuntamiento y con mucha voluntad, con gente que no cobra nada, que trabaja en los veranos en el mes de julio y agosto con lo que está cayendo. Ahí ven esas imágenes, que trabajan por un bocadillo y un refresco. Y comenzamos a excavar. 10 años de excavaciones, 12 en realidad, que llevamos ya. Parece mucho tiempo, pero en realidad solo hacemos campañas de 15 días cada verano. Algunas en invierno y luego mucho trabajo de laboratorio aquí en este edificio, que tiene a sus espaldas. Y bueno, pues poco a poco vamos avanzando, pero es más, todos tenemos también otras ocupaciones. Digamos que este es un trabajo de tiempo libre. Ahí ven algunos de los colaboradores, una foto erótica. También hacemos restauración. Totalmente innecesaria, por otro lado. Hacemos mantenimiento del yacimiento. Aquí tienen a nuestras compañeras restauradoras, a Fini y a Belén, consolidando un pilar de época ibero-romana que estaba destruido, porque el yacimiento, la excavación es agresiva. Cuando nosotros estamos excavando, excavamos con el mejor fin posible, pero estamos sacando cosas, estamos destruyendo niveles que llevan ahí 1000, 2000 años y los estamos sacando restos que están tumbados, que están caídos, intentamos recuperarlos, que los muros no se destruyan más, crece hierba todo el año, crece tal, y entonces llevamos una labor de mantenimiento y de restauración. También restauramos materiales en laboratorio, materiales de metal que aparecen.
Aquí tenemos, con la colaboración de Bisanfer, que son los propietarios, nos aportan material que ellos saben que se dedican a eso, material que nosotros a veces necesitamos, pues desde cales para hacer argamasa, grava para tapar los silos porque son peligrosos, porque se hunden. Bueno, ahí ven con una grúa pluma descargando sobre un silo grava. Aquí en este edificio que nos cedió parcialmente el ayuntamiento, pues tenemos el laboratorio, un edificio magnífico, donde estamos ahora. A ver si pasa. ¿Qué pasa? Que irá. Bueno, el ordenador es que ya tiene unos años y va un poco... Vamos a ver si quiere. Y aquí pues realizamos un trabajo todos los martes por la tarde. Están mis compañeros por aquí y gente que quiere venir. Están invitados, cualquiera que venga. Estamos lavando, clasificando materiales. Trabajamos con lo que sacamos del yacimiento. No todo se hace en el yacimiento. También hay trabajo de laboratorio. Ahí ven, estas fotos ya son de hace algún año. ¿Se ha ido una para atrás? Sí, espera. Bueno, Es que hemos pasado muchas. Ya no sé dónde estamos. Espérate. Ahí. Vale. Eso es parte del trabajo. Estas fotos son de hace algún tiempo. Algunas de las personas que aparecen ahí, que estaban en el instituto, ahora ya son graduados. A ver si va. El yacimiento está en la planta que tenemos topográfica del yacimiento, orientada con el norte convencional. Y tenemos, ¿cómo se señala aquí el...? El rojo. Encima de... ¿Aquí o aquí? ¿Aquí? No, ahí. No, Arriba. Ahí. aquí. Vale, la planta del yacimiento, si se fijan, tiene una especie de forma de pie izquierdo, de huella de pie izquierdo. Tenemos 3 sectores de excavación. Este es el que llamamos sector 1, en la zona más alta. Aquí está la rambla, ¿vale? Por aquí pasa la rambla, viene por aquí. Totana queda aquí abajo. El sector 1 es la zona más elevada del yacimiento, donde se conserva mejor la parte donde las excavadoras tocaron menos. Este es el sector 2, donde excavó Manuel Jorge Aragonese, donde intervino el Museo de Murcia en el año 72, 73 quizás, y que nos hizo un corte que nosotros nos hemos dedicado a avivarlo, a recuperarlo, a reexcavarlo, a limpiarlo. Y abrimos un sector 3, que es donde se ha producido el hallazgo del que va a hablar. Ahora van a hablar mis compañeros. El sector 3, más próximo a la ladera. Esta parte parece que está más intacta, y toda esta es la parte que está más dañada del yacimiento. El sector 1, bueno, ahí tienen, eso es un dibujo, una planta arqueológica. Aquí vienen las casas, tenemos las casas del último periodo medieval, andalusí. Debajo hay estructuras romanas, de época romana, y más abajo ibérico, como les he comentado antes. Poco a poco vamos... Es muy complejo excavar. Algunas veces no sabemos en qué fase estamos, puesto que además de la mezcla que hay de niveles con diferencias de 1000 años o más entre ellos, también está la alteración que produjeron las máquinas y las que se han producido después. Hay lo que nosotros llamamos topería y agujeros de saqueo hechos por clandestinos, por aficionados, que buscaban piezas bonitas y no tenían ningún tipo de escrúpulo en destrozar un muro o un nivel arqueológico bueno para llevarse, porque les había pitado el detector de metales. Monedas salen muy pocas porque los metales han sido extraídos. Una de las fases más interesantes que hemos sacado es la fase medieval. Hay un nivel de silos que están proporcionando materiales muy interesantes. En ese sector 1 ahí tienen la distribución de silos, son agujeros en el suelo de apenas 1,5 metros, a veces 2 de profundidad. Esa es la sección que tienen. Como están cortados porque el terreno se lo han llevado las excavadoras en algunas partes, no tenemos la parte superior, pero sí el fondo de casi todos ellos, y son muy interesantes el material que sale. Fíjense en la profundidad de uno de ellos, el 6, y cuando estos silos se vaciaban, dentro tiraban basura. Entonces sabemos que son medievales y se colmatan a mediados del siglo XI, finales del día y siglo XI, porque tenemos materiales tan interesantes como esos. Son 3 ateifores de producción andalusí, probablemente del taller de Medina Zara, de la época califal, de donde estaba el califa. Allí los productos, los talleres que se producían para la élite del momento, también venían aquí. Había gente que tenía cierto poder adquisitivo, no solo en Murcia capital, que era donde estaba el centro administrativo dependiente de Córdoba, sino en sitios como este. Son unas piezas magníficas que nos han restaurado desde la Escuela de Restauración de Madrid. Ahí viene uno de ellos. No sé si tienen conocimiento de este tipo de cerámica, pero este es típico del siglo X, con base plana, sin pie. Fíjense qué jarrita más bonita.
Hemos estado investigando las fuentes, los textos que hay. En un trabajo que publicamos el año pasado hemos llegado a la conclusión de que la gente que vive aquí no eran musulmanes, al menos no en su mayoría, algunos habría, pero eran lo que llamamos mozárabes, eran cristianos. Mozárabes es un término discutible que en árabe significa el que no es musulmán y vive entre musulmanes, es decir, también los judíos son mozárabes, aunque se aplica generalmente a los cristianos. Y las fuentes, en concreto las memorias del rey Abdalá de Granada, cuando hablan del sitio Aledo, del cerco Aledo, no sé si saben de qué les estoy hablando, en el siglo XI, cuando los cristianos se encumbran en el castillo de Aledo para incordiar a los musulmanes de aquí, del sureste, cuando esto todavía era zona islámica, cuenta Abdalá que les ayudaban los cristianos de la zona, eran habituallados, y algunos de los cristianos de la zona se refugiaron con ellos allí cuando vinieron los almorávides y los distintos emires de Al-Ándalus a sitiar el castillo de Aledo, se refugiaron allí con ellos. Y eso sin duda era, muchos de ellos eran de aquí, de este yacimiento, porque es contemporáneo. Sabemos que ese momento estaba habitado. Tenemos materiales como este. Los materiales no se diferencian, que sean cristianos, mozárabes o que sean musulmanes, no hay diferencia. Es como ahora. O sea, nosotros ahora mismo podemos ser ateos o cristianos o judíos o musulmanes o lo que seamos, pero manejamos los mismos ajuares, ¿eh? Y todos bebemos Coca-Cola y tiramos una lata de Coca-Cola. Lo digo porque esto es lo que tiraban, lo que ellos consumían, y luego lo tiraban a estos vertederos, y la basura es la misma, la de un musulmán que la de un cristiano. ¿Dónde se puede encontrar la diferencia? En las tumbas, en los enterramientos. Pero por ahora tenemos sospechas de dónde hay un cementerio medieval, pero todavía no lo tenemos bien localizado. Esta es la zona donde estamos trabajando en este sector 1. Voy a ir acabando. La zona última. Aquí tenemos una casa que hemos estado excavando en estas últimas campañas. Todo esto es una casa que está perdida aquí, en la parte norte. Aquí tenemos otra casa y aquí hay otras construcciones. Vamos a ir pasando. Esta es una imagen de dron. Los drones ya saben que son una maravilla para este tipo de trabajo. Ahora, entonces estamos excavando esta casa que se está configurando ya poco a poco, con un patio central, con habitaciones, en fin, vamos viendo que la arquitectura también es muy parecida a la que aparece en sitios como Murcia Capital, que era un centro administrativo puramente islámico, aunque habría cristianos, alguno podía haber en el momento. Una imagen más reciente, ahí se ve la casa 4, con su patio, con sus estancias, la entrada. Vamos sacando el urbanismo del momento. Se va proporcionando más información de la que en principio podíamos pensar. Esa es la delimitación de la casa. Este es el sector 2, es el que se acabó en los años 70. Nosotros lo hemos limpiado, lo hemos ampliado un poquito, hemos aclarado qué había ahí. Casi todos son estructuras del periodo islámico, del periodo ibérico. El periodo islámico que estaba encima se lo llevaron las excavadoras y solamente han quedado los fondos de algunos silos. Por aquí hay uno, por aquí hay otro. Que los fondos que rompían los niveles ibéricos estaban excavados ahí. Esta es la foto aérea, una composición de fotogrametría, no se ve con demasiada resolución, pero bueno, la tiene. Y materiales tan destacados como estos. Esa pieza negra, que es de barniz, es una campaniense, está producida en la zona de Nápoles. Ya están llegando aquí, ya están llegando los romanos, están llegando los griegos, los cartagineses primero. Esa ánfora que tienen ahí, una ánfora de vino, una Dressel 1, son productos que están viniendo de fuera y que están aquí en el yacimiento. O sea, no es un yacimiento aislado aquí de 4 campesinos. Aquí esto está en contacto con las principales potencias del momento. Un denario de plata romano de época republicana, y ese abajo tienen un pendiente de oro. Bueno, son perlas naturales con una cuenta de collar intermedia de pasta vítrea engastados en un alambre de oro. Y después de los trabajos terminamos así, todos los veranos. Es un trabajo agotador que llevamos realizando. Ese es un silo, el silo que han visto antes también, donde vamos sacando materiales muy interesantes. Y a continuación, Guerao va a hablar ya del sector 3, que es donde se han centrado. Yo me propongo fastidiarle un poquito la vida a los compañeros con la cámara. Voy a quitar ya a Adrián, que creo que está bien. De todo lo que ha dicho Juan Antonio, que es todo verdad, yo quiero reincidir en 2 cosillas. El otro día, en la rueda de prensa que hacíamos, pues se me ocurría poner el símil o el ejemplo que pongo cuando tenemos visitas escolares en el yacimiento, y es hablar de la tarta a chocolates, ¿no? De lo que ha estado explicando Juan Antonio, pues
la complejidad estratigráfica es impresionante, pues por lo que está diciendo, por una superposición de periodos cronológicos y por la afectación de la maquinaria que dijimos que en el año 72 pues intentó explanar todo el yacimiento. Entonces, ¿qué nos tenemos que quedar? Pues que esas 4 capas de chocolate era el bronce final, el periodo justo después de la Bastida, vamos a enganchar ahí. Tendríamos el momento ibérico, el horizonte romano, pero un romano, vamos a llamarle republicano, o justo del cambio de era lo que más o menos teníamos localizado, y el periodo andalusí. Pues bueno, pues nosotros teníamos ese convencimiento y teníamos también pues ya bastantes indicios de poder localizar un periodo tardoantiguo. Es decir, el periodo tardoantiguo pues sería esa edad oscura que tenemos un poquito en España en general, pero también, sobre todo, en el sureste de la península. El periodo tardoantiguo pues sería aquel que va ya a partir del siglo III o IV después de Cristo, pues hasta la llegada del mundo musulmán, ¿no? Hasta el 711. Y bueno, pues estoy haciendo ya un poquito de spoiler, porque ese horizonte que es bastante desconocido en la región de Murcia, pues ha empezado a ver un poquito la luz. Bueno, pues ¿qué hicimos para intentar aclararnos un poquito más? Pues los 2 sectores, somos muy originales poniendo nombre a los sectores, sector 1, sector 2, pues hicimos un sector 3 intentando localizar una zona que hubiese tenido menos afectación de ese movimiento de maquinaria pesada para esa explanación, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que nos vinimos a esta parte del yacimiento que quizás sería la más cercana ya a la zona del Cañico y de la Rambla que todos conocemos. Y ya a partir de ahí, esas 4 etapas son las que nos iban definiendo también este sector 3. Yo es que sí que quiero, la parte esta de docencia me sale por todos lados, y el sector no es el más pequeñito, porque es el último en el que hemos empezado a trabajar. ¿Y qué podemos ver aquí? Pues bueno, pues vemos 3 de esos 4 periodos representados, para que os hagáis una idea de esa complejidad que decimos a la hora de interpretar y qué quitamos y qué no quitamos, porque como decía Juan Antonio, pues la arqueología tiene esa parte destructiva, ¿no? Que cuando decidimos que esta estructura la quitamos, pues ya está quitada para siempre, ¿no? Si no está documentada. Pues bueno, aquí fijaos los silos que decía Juan Antonio, con lo cual aquí vemos un muro, un silo de época andalusí que secciona una estructura de época ibérica. Aquí se ve perfectamente este muro que vendría por aquí y esta habitación. Aquí tendremos el corte, ¿no? El área de excavación que hemos determinado, y aquí nos está saliendo una estancia. Pues bueno, pues esta estructura, digamos, en negativo ha hecho un daño, ¿no? Histórico, pero este sí que es un daño arqueológico, vamos a llamarle así, ¿no? Un daño histórico. Pues los silos de época andalusí, luego tendríamos superpuestos a las estructuras de época ibérica, estos que veis aquí con sillares de color amarillento, sería de época romana, y, como decía, las estructuras de época ibérica. Es decir, que os podéis hacer un poquillo la idea que en poquitos metros cuadrados, apenas tenemos 100 metros cuadrados abiertos en esa zona, pues tenemos esos 3 periodos documentados. Y bueno, pues conforme avanzábamos en esa excavación, localizamos otro silo donde encontrábamos esos materiales de desecho, de vertedero, que decía Juan Antonio. Y bueno, pues nosotros normalmente excavamos de lo más moderno hacia lo más antiguo. Pues entonces lo que hacemos es comenzar el vaciado de este silo, con la sorpresa de que, bueno, aquí nos vamos acercando en ese silo que estamos excavando, como decía Juan Antonio, las fotos de dron. Esta foto me la ha colado Juan Antonio, porque esta también va a ser una pieza que va a ser bastante comentada. Pues bueno, empiezan a aparecer materiales que representan esos 3 periodos que estábamos diciendo. Aquí veis una pieza que parece representar una cosmogonía de época ibérica, con representaciones zoomorfas. A veces hay que tener un acto de fe para ver ciertas cosas, pero bueno, yo creo que aquí se ve un pájaro, todo el mundo lo verá, ve el pico, el ojito, el cuello, aquí también. Aquí se ve un ciervo, se ve la cornamenta, aquí tenemos un pez, aquí tenemos los pajarillos, otra cola de pez. Es una pieza que es excepcional. Esto, en el mundo de la investigación, quizás para la gente que pueda ver la imagen, pues le puede parecer una pieza bonita, sin más, pero para nosotros nos dice muchísimas cosas, porque genera debate científico. No sé si estáis familiarizados con los términos de los pueblos prerromanos, pero se habla que Totana estaría en el límite entre la Contestania y la Bastetania, ¿vale? Pues de manera genérica se dice o se decía que estábamos en el territorio bastetano, y los bastetanos no tenían representaciones ni antropomorfas ni zoomorfas.
y esta sería la primera pieza que determina que en Totana pues, han aparecido en esta zona del Guadalentín la primera pieza con representaciones zoomorfas. Es decir, que esto dentro de la comunidad científica pues, ha generado mucho interés porque nos estaríamos moviendo en el ámbito de los contestanos, ¿vale? Bastante más de especialistas, ¿no? Pero bueno. Bueno, aquí veis varias de las piezas que hemos podido documentar en ese sector. Aquí veis un as procedente de la ceca de Cástulo. Esta pieza, que es una pieza muy curiosa, es un anillo de bronce ya de época romana o ibero-romana, donde pues, aparece una representación de un falo. Aquí otro de los silos que aparece documentado, el silo 4 de este sector, que están apareciendo materiales que son materiales de exposición de museo. Aquí veis una de las marmitas. Y bueno, pues hallazgos monetales, como decía Juan Antonio, que son muy excepcionales, además salen en un estado de conservación bastante deteriorado, pero que este está ya pendiente de restauración, pero que apareció dentro de unos silos y parece ser que va a ser también de época andalusí. Y bueno, pues nosotros seguíamos en ese proceso de excavación hasta que de pronto en el fondo en la excavación de ese silo, pues nos encontramos esta sorpresa que fue pues el hallazgo del cráneo. Además, os podéis imaginar la persona, la voluntaria que estaba excavando este silo, para nada nos esperábamos ninguno que pasase esto, y entonces, bueno, pues de pronto aparece esto indicaba que en el momento histórico en el que se hizo este silo, evidentemente, en ese momento andalusí, cuando encontraron esto, dejaron ese silo ya abandonado, no era un elemento que ellos fuesen a utilizar, ¿no? Pero bueno, pues de pronto nos encontramos en la Navidad de 2024 esto y, pues bueno, pues poquito a poco hemos continuado con la extensión de la zona de excavación y pudimos localizar el segundo enterramiento. Ahora veréis la foto aérea. Pudimos localizar este cráneo también y esta estructura de mampuestos que nos estaba delimitando la fosa que fue utilizada para depositar el enterramiento. Y bueno, aquí lo veis dentro de lo que es el corte general. Perdón. ¿Vale? Dentro de lo que es el corte 3 o el sector 3, el enterramiento número 1 y el enterramiento número 2. Aquí veis las fotos del proceso de excavación, la foto aérea. Y bueno, así es como más o menos se fue determinando cada una de estas fosas que determinaban esos enterramientos. Y bueno, aquí veis un poco la excavación final, cómo quedan los dos individuos, que ahora María Inés va a decirnos muchísimas cosas con respecto a ellos. Bueno, ¿tenemos algún tipo de ajuar? Ninguno. Es decir, os he comentado que era totalmente inesperado el hallazgo de estos enterramientos. No era en una zona que nosotros pensábamos que pudiesen aparecer. Esto, bueno, pues la vida y la muerte es así, ¿no? A veces, pues donde menos te esperas, pues lo que está claro es que no es una deposición al azar. Es decir, no están dejados sin ningún tipo de planificación. Aquí veis que consiste en una fosa en el terreno, se hace unas paredes de mampostería trabadas con barro, muy sencillitas, y en este caso, bueno, pues podéis ver que tiene un acomodo con unos ladrillos que se estarían reutilizados de época romana. En este caso, no sé si apreciáis que se ven las ondulaciones con digitaciones. Están hechos, llevan unas digitaciones, y es muy curioso porque solo están presentes de cintura para abajo del individuo. Creo que María Inés va a hablar ahora un poquito de la mortaja y ese tipo de cosas, ¿vale? Con lo cual, bueno, ese sería el enterramiento número 1. Aquí veis el enterramiento número 2. Si no lo va a decir, lo digo. Lo dice. Vale, aquí veis el enterramiento número 2. Aquí la suerte que tuvimos, que con la ampliación que pudimos hacer del sector, pues justo aquí veis el límite de excavación que nosotros teníamos. Y bueno, pues aquí veis a María Inés en plena faena de excavación del individuo, y la parte de laboratorio, que como os decía, pues parece que solo estamos 10 días o 15 excavando, y luego pues son muchísimas horas las que tenemos de laboratorio detrás, ¿no? Bueno, aquí veis un poquito en qué consiste ese trabajo de laboratorio, y luego pues hemos buscado paralelos. Evidentemente, si estamos haciendo ciencia, pues tenemos que ver qué pasa por el entorno. Y bueno, pues aquí veis que la compañera Silvia Ayús en el 2021 publica pues la necrópolis de Tardantigua de Heliocroca. Veis que se asemeja el tipo de estructura del enterramiento, es muy parecido al que tenemos aquí.
Aquí veis el tipo de sistema constructivo que se documenta también en la necrópolis tardorromana de la Molineta, en el puerto de Mazarrón. Son muy parecidas a las que estamos hablando ahora. Aquí veis ese ladrillo con las digitaciones y en este caso, por ejemplo, este enterramiento sí que utiliza todo lo que es la parte del fondo para acomodar luego el individuo, ¿no? Nosotros ya, como os he comentado, solo teníamos de cintura para abajo. Aquí veis algunos de los ejemplos del puerto de Mazarrón. Pasa lo mismo, solo en la parte inferior del individuo. Y luego, aquí quiero yo detenerme muy breve, porque sé que vamos de tiempo regular. Nosotros, los ejemplos que os he puesto son por contexto arqueológico. Nosotros por contexto arqueológico ya sabíamos, de hecho, la visita de este verano de los colegas que pudieron asistir a la excavación, pues sabíamos que estamos hablando de una fase tardorromana, una fase tardoantigua. Pero bueno, pues hemos tenido la oportunidad, gracias a la colaboración del Ayuntamiento y sobre todo de la Universidad de Murcia, que ha sido la que nos ha gestionado este estudio, pues de hacer un estudio de carbono 14, es decir, lo que en las otras dos excavaciones que os he comentado hablan de una cronología que iría del siglo IV al 6-7, pues nosotros ya hemos tenido la oportunidad de, bueno, con la colaboración de la Universidad de Murcia y el laboratorio CIRAN, que está en la zona cercana a Burdeos, en Francia, pues hemos podido hacer las pruebas de carbono 14 y nos han dado unos resultados excepcionales. Y es que estaríamos hablando de un siglo VI después de Cristo. Es decir, estamos hablando de un horizonte cronológico, como os decía antes, que aporta una nueva etapa al yacimiento y que es una etapa bastante desconocida. Aquí veis el enterramiento número 2, que se mete en más de mitad del siglo VI, y bueno, pues eso al final, aquí con las fechas más o menos calibradas, veis los puntitos por donde se quedan. Bueno, pues nos está hablando de lo que pasaba en el contexto en ese momento, y es que no estamos diciendo que sean bizantinos, no lo podemos decir abiertamente, pero sí que es verdad que están en un contexto de ese siglo VI, cuando, pues bueno, pues después de la caída del Imperio Romano, la llegada de los visigodos, pues bueno, hay un intento de retomar esa herencia del Imperio Romano. Y bueno, pues en el 552, si no recuerdo mal, es la llegada de los bizantinos, y bueno, pues estaríamos en ese contexto que aporta pues una nueva etapa, como digo, al yacimiento, y que es muy, muy desconocida en la región de Murcia. Entonces, pues bueno, lo ideal sería que pudiésemos seguir trabajando en la zona, estudiando esos materiales, y bueno, y luego pues qué nos cuentan también, porque del proceso de excavación también se deducen muchas cosas. Estaríamos hablando, evidentemente, de un contexto también paleocristiano, con lo cual, pues bueno, es un periodo muy interesante, se abre un campo de investigación atractivo para el yacimiento, para la ciudad también, y bueno, pues en fin, esperemos que podamos seguir teniendo la oportunidad, y bueno, pues ya desde la Universidad de Murcia están muy interesados en este periodo. El grupo de investigación de antigüedad y cristianismo pues quiere venir a conocer los avances de este periodo, y bueno, pues yo ya he sido el más breve y voy a ser el más breve de los tres. Le paso la palabra a María Inés. Me he dejado la imagen de los voluntarios, pero bueno, se ve ahí mientras cargamos su power. Bueno, primero agradecer, no sé si todos me conocéis, pero bueno, yo estoy aquí en Totana desde hace 17 años y vine por la Bastida. O sea que mi entorno es argárico y esta fue mi primera experiencia en un mundo tardorromano que ignoro completamente, pero los humanos son sapiens y los conozco. Y sobre todo era la primera vez que trabajaba con un equipo para mí desconocido y fue maravilloso. Entonces intenté solamente usar 3 palabras, que es entusiasmo, dedicación y generosidad, que es lo que recibí. Además, aquí veis, nadie está mirando la cámara para las fotos, todo el mundo está dedicado en la excavación, lo cual es maravilloso, porque una de las características que tenemos al excavar los huesos humanos y en verano es el deterioro, porque cuando excavamos en verano la descomposición es muy elevada, porque cuando están bajo tierra están muy protegidos a temperatura constante, en humedad y más frío.
Y en verano, os imagináis aquí en Totana, agosto, empezamos a excavar el 6 de agosto, y hace muchísimo calor y muchísima sequedad. Y eso lo vamos a ver. Siguiente. Tengo que cambiar yo, ¿verdad? Dame. Sí. Bueno, probaré, haré desastres, pero me perdonaréis. Entonces, la arqueología es un asunto del presente. Siempre excavamos desde el presente hasta el pasado. Y desde el presente de todo tipo. Desde la manera que interpretamos y la manera que vamos excavando. Y entonces aquí, bien. Aquí hay 3 tiempos. Primero, como señaló Guerao, aquí está el cráneo. Por suerte aquí no se ve la diferencia de coloración, pero tiene una coloración naranjosa, preciosa, porque claro, la excavaron en 2024, la trajeron al laboratorio y yo quería estudiar, me ofrecieron la posibilidad de estudiarlo, y entonces para poder determinar el sexo y la edad a partir del cráneo tenía que lavarlo, y entonces después lo colocamos en la excavación. Espera, no, sí, aquí. Y aquí es la tumba 2, como veis, apenas si está presentada, con los 2 cráneos, que es lo primero que se encuentra y tiene sentido. ¿Por qué? Aquí como pongo mismo ritual. No se ve bien en la luz, esperemos que en las próximas se vea bien. Pero lo interesante es que los 2 cráneos están sobreelevados. Cometo desastres. Y, a ver, en la siguiente si se ve mejor. Aquí vamos a empezar con pero primero quiero señalar que no se ve, pero creedme, en las otras se verá mejor. La posición de los cuerpos están estirados, con el brazo izquierdo estirado y el brazo derecho con la mano sobre la zona púbica, en los 2 casos. No se ve, pero es así. Aquí se empieza a ver mejor. Entonces, la gran diferencia con este hombre, la primera tumba, que aparece el cráneo caído hacia atrás, la mandíbula también, y como veremos, las vértebras cervicales, todo aquí. ¿Ven que hay un amasijo de huesos? Esto, con Guerao estuvimos estudiando todas las fotos de ponerlo exactamente como estaba, pero aquí se puede ver la diferencia de coloración, ¿vale? Porque lo que tienen es que el postcráneo está teñido de la tierra y esto está lavado, limpísimo, parece de inteligencia artificial, pero no. Bueno, la cuestión, estas vértebras de aquí, que son, aquí hay todo el cuerpo de las cervicales, que son las vértebras del cuello, y las primeras torácicas, todo es un amasijo. ¿Eso qué significa? Que este individuo, un hombre, le habían colocado con el cráneo sobreelevado, posiblemente con un cojín de hierbas, que cuando se descompone cae, y cae con los cuerpos de cervicales, y por eso se mueve todo. La otra característica, que es lo de la mortaja que decía Guerao, y se ve aquí. ¿Ven? Estos son los húmeros, el hombro, que están torcidos. Ahora empiezo a hacer los gestos, torcidos hacia adelante. Y el otro detalle importante son las clavículas. Las clavículas es esto de aquí, están así, muy bien. Tendrías que ponerte tú aquí adelante para hacer la gestualidad. Lo está haciendo fantástico. Y entonces esto señala que fue enterrado envuelto con la tela, y por eso esta posición. Lo sorprendente es esta zona de aquí. Ven que aquí está la mano derecha, pero aquí pasó algo, que no sé qué pasó. Pero había un espacio vacío, y este hueso que vemos aquí es el cúbito, este de aquí abajo es el radio, pero cúbito, radio. ¿Ven que tengo un problema con el micrófono? El radio se monta y tendría que quedar arriba.
Entonces, esto es antianatómico. Que esté el cúbito encima del radio no corresponde. De hecho, esta parte, la zona del pubis del coxal, también está movida y que se movió con el radio. Esto implica que aquí había espacio vacío. Sabemos que había espacio vacío en el momento de descomposición porque encontramos dos clavos de hierro y que posiblemente indican que al menos estaba tapado con una madera, y aquí incluso también podría haber tenido una madera, porque esto que vemos aquí es lo que se llama efecto pared, por eso se mantiene aquí la mano y no se cae. Bueno, aquí vemos con más claridad las vértebras del cuello movidas y el movimiento de la zona de las caderas. Y como podéis ver, los pies están muy forzados, están con una flexión, estirados. Esto indica que estaba muy ajustado la mortaja con la que lo enterraron. Bueno, aquí un detalle. Durante el proceso de excavación, como ven, toda la tierra no se había retirado. Y esto es interesante, porque la cuestión de los tiempos en la excavación, cuando me dieron el cráneo, yo lo estudié, ya le habían dado nombre. ¿Cuál era el nombre, Guerao, que le pusieron al cráneo? Vale. Y entonces era varón, y entonces yo me lo pongo a estudiar y digo, no me cuadra, no sé, tengo dudas. Debe ser mujer, creo que es mujer, porque tenía el cráneo, los indicadores sexuales muy gráciles, muy femeninos, porque es lo que tiene el cráneo. Los indicadores de sexo masculino es por robustez, por inserciones musculares. Entonces, una mujer, por contraposición, es más grácil y eso nos sirve para identificarlo. Pero mantuve diciendo, bueno, me curé en salud. Yo hacía 5 años que no excavaba y dije, puedo haber perdido aptitudes, lo cual es real. Y dije, bueno, esperemos la excavación. Y la excavación, esto es el momento del levantamiento del esqueleto, y fue recién ahí, con los coxales. Estos son los coxales, que son los que forman la cadera. Aquí va el sacro, esto de aquí atrás. Y dije, voilà, me equivoqué, es varón. Así que, Perico Salchichón, no sé por dónde estás, tenías razón, y ahora lo reconozco, ahí está. Y había más personas que decían que eran varón. Pero, bueno, es una de las características de este hombre joven que después ya analizaremos y veremos ahí abajo, porque, que sepáis, la oportunidad es única, no sé si se volverá a repetir, que tenéis la oportunidad de ver a 2 esqueletos de hombres varones, pero muy distintos uno del otro. Entonces la comparación es magnífica. Sigamos. Aquí está el segundo hombre. Como veis, y lo que dije del problema de la excavación, el hecho de quedar expuesto su cráneo durante varios días le perjudicó. Cada vez el deterioro de los huesos es mayor, por eso el compromiso. Estoy de acuerdo, los que excavamos sabemos perfectamente que cuando excavamos destruimos. Destruimos porque quitamos todo el contexto. La tierra, digamos que es el tiempo, y se lo quitamos, o sea que no se puede volver a restituir. Y además el tiempo deteriora, es tic-tac, tic-tac. A ver aquí. Bueno, nos llamaba mucho la atención, aquí me puse un poquito gore porque es una sonrisa un tanto macabra, pero la característica, y por eso digo que el ritual es el mismo, como en el otro caso, que el cráneo estaba sobreelevado, aquí también, pero lo que tenía es la piedra, por eso no hay
ningún movimiento de las cervicales. Como podéis ver, lo tiene perfectamente articulado. Incluso, a ver si se ve en la siguiente, esto que tiene aquí adentro son las primeras vértebras cervicales. Y bueno, y los pies, a diferencia del otro, la única modificación es que los tenía estirados, pero también eso implica una flexión, un atado, porque si no normalmente tendrían un cierto movimiento y están perfectamente estirados, y con esto llamativo que tiene los dedos ligeramente agarrotados. A ver, esperen, porque esto quería señalarles. Aquí, como no hay nada de movimiento y la cadera se mantiene tal cual, pero vemos aquí la mano derecha y aquí la mano izquierda. Y está absolutamente encajonado. No vemos una diferencia de rotación del húmero, se mantiene tal cual, pero la otra cosa interesante es que este muro, después ya lo estudiarán ustedes mejor, pero posiblemente se haya vencido y se giró hacia adentro de la tumba. Bueno, aquí ya en laboratorio, con buenísima foto, a Guerao lo atomicé diciendo, mándame esta foto que no me falta. Bueno, aquí el hombre 1 y el hombre 2. ¿Ven? El deterioro va en aumento. El primero es un hombre joven entre 27 y 29 años. Esto es increíble, la precisión que fue posible establecerlo gracias a que, bueno, primero, las vértebras sabemos que tenía mayor de 24 porque tiene los anillos vertebrales fusionados. Bueno, aquí este es el sacro, tiene restos de fusión, lo que marcaría que tenía alrededor de 27 años. Pero sobre todo, lo interesante es en la clavícula. A ver, aquí. La clavícula. Esto de aquí, que es el extremo external, ¿ven aquí como un pegote? Pues es un pegote, pero es un pegote de hueso. Se le llama epífisis, y lo interesante es que es el último hueso que se fusiona en un adulto, que es a los 29 años, porque sabéis que el proceso de crecimiento del cuerpo humano, por eso primero somos chiquititos, bebés, y vamos creciendo. Cuando somos bebés tenemos 300 huesos, más los 3 y 3 del oído. Pero cuando ya somos adultos tenemos 200 huesos. Y cuando ya somos ancianos tenemos menos huesos porque se nos fusionan. ¿Ven las personas que caminan así, por ejemplo? Es porque se les ha fusionado el hueso del fémur a la cadera, se va reduciendo. Pero cuando tenemos 300 huesos es porque, por ejemplo, en el fémur, que en un adulto es un hueso, en un infantil son 3. Está el tubo y las zonas articulares, que entre medio hay cartílago y otros tejidos, que son los que forman más hueso, y por eso vamos creciendo hasta que se fusionan y se convierten en uno. Y entonces, dentro de esos procesos de fusión, el último es este, que es el de la clavícula, y como está en proceso de fusionarse, sabemos que no llegó a los 29 años. Y esta es otra característica que le llama a todo el mundo la atención. Cuando bajemos al laboratorio lo veréis. Esto se llama sutura metópica, que es esta de aquí, que es una huella que permitiría seguir un parentesco genético. Le llamamos en antropología epigenético, es un nombre raro, pero ya está, no importa. La cuestión es que este hombre joven lo tiene, pero el otro hombre no. Y están enterrados al lado. Después, cuando se haga el estudio genético, ya sabremos si tenía algún tipo de parentesco, porque el hecho de que no lo compartan no quiere decir que no tengan parentesco, ¿vale? Bueno, y ahora vamos con este otro hombre,
que, así como el primero me generó dolores de cabeza e incertidumbre porque no sabía si era hombre o mujer, este me generó también incertidumbre en relación a la edad. Que era hombre era clarísimo porque tenía los indicadores sexuales muy claros ya en el cráneo y el coxal también. Pero tenía características que digo, perdón. Por ejemplo, no, esperen. Ah, tengo que ir aquí. No. ¿Qué? ¿15? Bien, ok. Voy más rápido. Bueno, dos características. Veía el esqueleto y decía, es joven, no tiene nada de artrosis en ninguna de las articulaciones. Y lo más común de encontrar ya con estas edades es tener como mínimo artrosis en las lumbares por cargar peso, por trabajar en el campo, lo que sea, o en las manos, nada. Pero tenía aquí el esternón fusionado. Quiere decir, el esternón suele estar separado, lo veremos después. El hecho de que esté fusionado normalmente se asocia con personas de más de 40 años. Y también el cartílago tiroides también lo tiene osificado, cosa que también es un indicador de edad elevada. Entonces yo decía, pero no entiendo, tiene todas las vértebras juveniles, las manos, cero artrosis, no entiendo. Pero bueno, respecto a la estatura, que yo no le presto mucha atención, pero en el anterior, el hombre joven es más alto que este hombre, 1,66, y este es un hombre pequeñajo, de 1,58, pero además con otra característica, es de piernas cortas y brazos largos. El hombre joven es más proporcionado y estilizado, pero lo veréis, tiene unas caderas pequeñísimas. Pero bueno, eso es interesante en la comparación. Aquí. Bueno, este hombre, en cuestión de actividad, no, esas ya son las lesiones, se adelantó esto. Aquí, este es el húmero derecho. Esto es una lesión, se llama lesión entesopática, es lesión en el músculo de inserción, el deltoides, que es este músculo robusto, y aquí en la cara inferior de la clavícula, como ven, esta huella. También es un indicador de lesión entesopática y los dos son en el huesos del lado derecho. Además, por dimensiones, parece bastante claro de que este hombre era diestro. Pero lo interesante es que estas lesiones, si ven aquí, tiene un reborde redondeado, que le llamamos técnicamente esclerótico, lo cual está hablando de un proceso, de un uso. Para tener una entesopatía, una lesión de estas, quiere decir que tú usaste ese músculo, esos grupos musculares de manera reiterada. Si no, no se llega a producir. Pero en algún momento tenemos un gato que me hace competencia. Tenemos en algún momento que sucede algo en este hombre que sería lo que explica que no tuviera artrosis en el resto del cuerpo. Básicamente porque posiblemente no podría hacer muchos esfuerzos. ¿Por qué? Aquí simplemente hago un pequeño muestreo, pero casi todas las vértebras del lado derecho del cuerpo tienen afectación en la cara interna, la cara pleural, es decir, la cara de las costillas que contactan con los pulmones, y la pleura es la membrana que rodea los pulmones y contacta con las costillas. Entonces, estas reacciones pleurales que se ven
de diferente grado y aquí es acumulativo. Y estos dos casos, esta es la segunda vértebra y la sexta, tienen lo que se llaman lesiones líticas, que hay proceso destructivo, no solo regenerativo de neoformación como en estos casos. ¿Y esto a qué apunta? Posiblemente a procesos de pus, que lo que hace es destruir el hueso. Y todo esto en el lado derecho. Y en el lado izquierdo, aquí, en la 10ª costilla izquierda, hay una fractura de la costilla con un intento de formación de callo, que es lo que vemos aquí, y lo vamos a ver ahora con más detalle. A ver, esperen. No, eso sí lo veremos después. Esperen. Ahí. Entonces, hace lo que quiere. O yo no sé moverlo. Espera. Espero, ¿no? No, antes quiero ir a las costillas. No, anterior. Ahí, bien, no, ahí. ¿Esto qué puede significar? Bueno, he estado buscando muchísimo, que sepáis que cuando hacemos arqueología y antropología y nos aparecen patologías al principio no entiendo nada. Solamente registras lesiones y demás, porque además en este caso es en todo el cuerpo y dices, no entiendo. Y para empezar a descifrar requiere tiempo, búsqueda y paciencia y meterte en el mundo de la medicina, que no es nuestro terreno, pero para tratar de encontrar alguna respuesta hay que hacerlo. Y entonces había que ver qué significaba este proceso que cualquiera de ustedes puede darse cuenta de que algo le pasó al pulmón. Tenían que tener alguna lesión importante. Entonces, piernas. No solo piernas. Ahora lo que les voy a señalar es lo que se llama reacción del periósteo. El periósteo, así como la pleura es la membrana que bordea el pulmón, el periósteo, digamos que es la membrana que bordea el hueso. Y todo tiene muchos vasos, que es generador, destructor. Cada vez que hay algún problema sistémico en el cuerpo, ¡pum!, reacciona. Pero, por ejemplo, la periostitis, que se llama la lesión la inflamación del periósteo, puede producirse simplemente porque te dé, por ejemplo, a ti, una patada en la tibia, te va a generar un hematoma, el periósteo va a reaccionar para solucionarlo y va a generar una huella. Esa es una de las causas, que sería causa mecánica. Pero hay otras causas. Cuando ya es algo generalizado, no puntual como el puntapié, en este caso, y lo podréis ver, hay reacciones del periósteo, fémur derecho, fémur izquierdo, tibia izquierda, tibia derecha, ambos peronés, y brazo izquierdo. No hay ningún tipo de compromiso, ningún tipo de lesión en el resto del cuerpo. Aquí, no, apenas si se ve, pero esto me tendréis que creer o no me creáis y después en el subsuelo lo veréis. Este es el hueso cortical, el hueso normal, y esta es la reacción del periósteo. Bueno, aquí hay más. Y como podéis ver, hay recrecimiento y se va dando a distintos niveles. Podemos ver láminas muy finas o ver que es un proceso largo. Ahí. Bueno, aquí en la tibia, ¿ven? Esta es una reacción que estaba activa en el momento de la muerte. ¿Y? No, hay más.
No me digas. Bueno, ya está. Tenía que ser así. La cuestión, ¿qué es? Sí, además es importante y así vamos abajo para poderlo comprobar. ¿Qué pudo significar en este hombre? ¿Y qué es esa reacción del periósteo? Bueno, he consultado mucho con la inteligencia artificial y discutiendo un montón. Sí. ¿Y otra más? ¿Y más? Pero sí, esta es la del fin. Pero qué feo que se ve. Bueno, ponlo en modo presentación. Bueno, la cuestión, entonces lo puedo contar. Ahí. Esto es el final, esto es la costilla izquierda. Sí, ya acabamos. ¿Cinco? Bueno, ya acabamos por si queréis hacer preguntas. Esto era la 10ª costilla izquierda, que, como les indicaba, se fracturó la costilla y este es el intento de formación del callo. Aquí no sé si hay alguien que sepa medicina o antropología, pero podrá ver el proceso virulento y activo en esa formación del callo que no llegó a fraguar, porque podría haber sucedido. Hay casos que se llama pseudoarticulación, cuando por movimiento, si se produce en el hueso una fractura y no tiene tiempo a pegarse los dos fragmentos, se genera una articulación nueva. Pero en este caso no llegó a producirse, por lo cual esto es un indicador indirecto que murió en ese momento, quedó activo. ¿Por qué se pudo haber producido esta fractura de costillas? Una de las razones podría haber sido por tos, por un ataque virulento de tos que le produjo este final. ¿Y por qué le produjo la tos? Por la lesión que tenía en el pulmón y la pleura y la complejidad que fue avanzando con un alto grado de cronicidad suficiente para afectar de manera secundaria, una de las posibilidades, les voy a dar un nombre rarísimo, que se llama hipertrofia osteoarticular, pero que es la que habría generado después de la reacción por esta enfermedad crónica en el pulmón, porque se complican cuando el organismo deja de funcionar bien de manera homeostásica y se rompen las barreras y empieza el torrente sanguíneo a llevar cosas a diferentes partes del cuerpo, es que el cuerpo reacciona. Lo interesante en este caso es que vemos el tiempo que transcurre. Este hombre padeció esta enfermedad pulmonar crónica que posiblemente le ocasionó fatigas, dolor, molestias. Después, cuando fue avanzando con los años, también le producía mucho dolor y molestias en las piernas y el brazo izquierdo que tendría afectado. Y en casos clínicos recientes se habla que dicen, porque es un dolor inespecífico, me duele el hueso desde adentro, es una de las manifestaciones. Entonces, quizá esta es una de las razones por las cuales este hombre no tenía ninguna lesión artrósica, ningún signo de artrosis, porque no podía usar su cuerpo para actividades manuales, salvo en su primera época con su brazo y sus lesiones. Y por eso este caso, que me resultaba tan críptico, más o menos puede llegar a buen puerto. Y lo otro interesante es que una de las hipótesis plausibles es que padeciera tuberculosis. Y esto es una hipótesis, pero lo bueno es que el estudio genético, que posiblemente se pueda hacer, podrá determinar si de verdad tenía tuberculosis o alguna otra enfermedad de orden pulmonar, que es muy inespecífica, ya lo sabemos ahora con el antivirus y con el COVID. Pero la gran diferencia es que esas son virósicas y evolución muy elevada y no hubiera sucedido este caso. ¿Y el primero de qué murió? Podréis decir. Y aquí en arqueología tenemos lo que se llama
La paradoja osteológica, porque cuando vemos un hueso en los bebés, los bebés que excavamos, y este individuo adulto tiene los huesos perfectos, pero estaba muerto. ¿De qué murió? De alguna enfermedad de carácter muy agudo y que el hueso, tejido óseo, ni se enteró. Así que queda la incógnita. Pero lo interesante es este otro. Gracias por la paciencia. Bueno, si os parece, voy a hacer algo que es anti-charla científica, que es decir, que si queréis dejamos el turno de preguntas para que lo hagáis de manera privada, porque vamos no muy pasados de tiempo, pero sí que nos gustaría que los que queráis bajéis al laboratorio, por lo menos echéis un vistazo a los enterramientos, que bueno, pues Mariné ha montado de una manera espectacular. Entonces, pues también deciros que los compañeros de la asociación por ahí tienen los refrescos, la cerveza, si queréis tomaros alguna cosilla, y los cómics, el libro de las cabezuelas que está por allí también, por si queréis colaborar con el proyecto, ¿vale? Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Mariné, muchísimas gracias. En la fase de agradecimientos, pues el Ayuntamiento, por supuesto, el Centro Cultural y Obrero nos ha dejado la pantalla, los compañeros de la Bastida nos han dejado la aspiradora, la tabla osteométrica, en fin, muchísimos agradecimientos y sobre todo a vosotros, ¿vale? No damos más, chaval. Muchísimas gracias.